Hermano católico, ¿alguna vez usted durante su vida se ha preguntado qué significa realmente ser católico? En este video vamos a tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas, algunas de las interrogantes que hacen muchos hermanos católicos. Mi nombre es Luis Guzmán, acompáñenme en este video. Muchos católicos se preguntan hoy en día qué significa realmente ser católico. Si únicamente es obedecer al Papa, ir a misa los domingos o creer en algo concreto. La respuesta a esta pregunta es que ser católico es ser discípulo de Cristo en la Santa Iglesia Católica. Porque hay otras personas que obedecen a otras congregaciones, a otras iglesias. Pero lo importante de eso, mi querido hermano, es darnos cuenta que ser católico es seguir el camino que Cristo nos mostró, atender la llamada que Él nos hace para poder imitar los pasos de la enseñanza que Él nos dejó. Si bien es cierto, ser católico es tener una identidad, es principalmente atender a una llamada, la llamada que Cristo nos hace. Por supuesto que sí. Podemos pertenecer a la Madre Iglesia Católica desde nuestro nacimiento y poco a poco ir aprendiendo sobre la vida cristiana, a tener intimidad con Cristo, ya que no nacemos con todo aprendido. Pero recordemos que los primeros discípulos de Jesús eran católicos no porque creyeran en una teología trinitaria que no se había formulado en ese entonces o porque hayan estudiado teología. Y sabemos, por lo tanto, que estos eran personas, muchos de ellos eran personas sin estudio, sino que ellos eran católicos porque sabían que donde dos o más estaban reunidos en el nombre de Jesús, ahí estaba Él presente. Lo importante, mi querido hermano, es saber que ser católico es tener esa intimidad con Cristo Jesús. Pero por supuesto es importante formarse, importante conocer la enseñanza de la iglesia para ir conociendo mejor a nuestro Señor. Ser discípulo de Cristo, amado hermano, es contemplar la vida de Jesús, su encarnación, su crecimiento, sus acciones amorosas, el acto amoroso de la redención que tuvo para con todos nosotros. Ser discípulo de Jesús significa entregarnos a Él, aceptar entrar en ese camino con Él, estar en intimidad con Él, tener una relación personal con Él, tener esa mutua armonía entre Él y yo al contemplar a Jesús, Eucaristía, en la custodia. Ser discípulo de Jesús, mi querido hermano, es saber hacia dónde ir, es tener un enfoque basado en la enseñanza de Jesús de querer llegar a la santidad. Antes de ser proclamado, nombrado como Papa Benedicto XVI, el cardenal Joseph Ratzinger decía que el Evangelio es la respuesta a la pregunta ¿cómo debo vivir? ¿Cuál es la manera de vivir? Ser católico, mi querido hermano, es encontrar en el Evangelio la respuesta a esta pregunta. Tenemos que tener en cuenta que pueden haber muchas circunstancias, ya sea por la edad, ya sea por el lugar donde vivimos, donde la manera de desarrollarnos puede ser diferente. Pero una cosa es importante, la intimidad con Cristo. Cada uno la vamos haciendo crecer de acuerdo a ese deseo que tengamos de poder estar en armonía con el Señor. Por supuesto que sí. Ser católico también significa obedecer al Papa e ir a misa. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que gracias al magisterio de la Iglesia, gracias al Papa, gracias a los obispos, tenemos nosotros la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Y por lo tanto, nosotros ahora tenemos un conocimiento adecuado de la enseñanza de Jesucristo. Y por eso somos obedientes al Papa, somos obedientes al magisterio y estamos en comunión con ellos. Ahora bien, ser católico también es ir a misa,
porque como todos conocemos, todos sabemos, ir a misa es para ir a celebrar también la muerte y la resurrección del Señor. Ir a celebrar, ir a conmemorar el sacrificio de Cristo por todos nosotros, que es lo mismo que hacían los primeros discípulos. Los apóstoles del Señor celebraban ya la Eucaristía. Ir a misa, amado hermano, no es cumplir con algo obligatorio. No es únicamente tenerlo de cumplimiento semanal, sino que ir a misa es ir a celebrar el día del Señor, apartar un momento para ir a estar en presencia del Señor y poder ir a estar en gracia, a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente que sí. Ser católico también implica creer en lo que la Iglesia enseña. En un lenguaje técnico, el credo, por ejemplo, es el conjunto de reglas de la interpretación del testimonio del Nuevo Testamento. El credo se creó considerando aquellos ataques, aquellas cuestionantes que ponían en duda la fe de algunas personas de cierto sector que estaban queriendo poner en duda las cuestiones de la fe que la Iglesia Católica venía ya practicando desde hacía algún tiempo atrás. El credo se estableció para poder responder a ciertas herejías que se estaban dando y por lo tanto el magisterio se vio en la necesidad de poder formular, vamos a decir, un resumen de lo que es nuestra fe. Esa proclamación de fe, mi querido hermano, se tiene que entender para poder encontrarle un sentido verdadero, se tiene que meditar a la luz del Evangelio. No vamos a poner primero al credo y después al Evangelio, sino que es primero partir del Evangelio para poder entender el sentido del credo. Hoy en día muchos de nosotros, cuando estamos recitando nuestra profesión de fe, que es el credo en la Santa Misa, lo hacemos de una manera muy automática, sin interiorizarla, sin reflexionarla. Y es importante que para poder vivir mejor nuestra fe, creamos en primer lugar lo que la Iglesia enseña, la razón del por qué lo enseña, para que poco a poco vayamos madurando y creciendo espiritualmente y conociendo mejor nuestra doctrina. Por supuesto que sí. Ser católico es tener un estilo de vida al estilo de Jesucristo. Es imitar a Cristo, vivir en armonía con Cristo, enfocarse en un camino que nos lleve a la santidad. Ser católico es el mejor regalo que usted y yo hemos recibido en nuestra vida y que le podemos transmitir a nuestros hijos. Paz y bien, amados hermanos, Dios les bendiga, suscríbanse a su canal Espacio de Reflexión para recibir las notificaciones de los nuevos videos. Hasta entonces.